Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde estamos dispuestos ya para contaros la actualidad, para interpretar la actualidad, para opinar sobre la actualidad, con dos principios que nosotros queremos imponernos: la valentía y el rigor. Y dentro de un ambiente general de libertades, aquí la gente viene a expresar lo que piensa, con independencia de lo que quieran influir en las tertulias los partidos políticos, todos ellos, Por igual, nosotros queremos opiniones frescas, honestas y serias sobre lo que pasa para ilustrar esa opinión que juntos vamos intentando conformar cada día. Hoy se preguntarán el conflicto. Bueno, pues el conflicto, la verdad es que arranca con un nuevo ataque pues a las 3 refinerías de Kuwait, que es un país bastante próximo a Irán, que han sido atacadas hoy. Ahora vais a ver alguna imagen de que no cesan los ataques a las instalaciones petroleras. Algunas de ellas, las de Qatar, por ejemplo, ya magnifican el impacto de las bombas iraníes, la destrucción que han producido en sus instalaciones petrolíferas, sobre todo, y de gas, que Qatar es un impresionante productor de gas mundial. Las cuantifican en 17.000 millones de pérdidas. Eso por ahora, y la guerra continúa. La guerra continúa con algunos pasajes interesantes, como por ejemplo, hasta la Guardia de la Revolución iraní reconoce que los ataques de los últimos días, los ataques de Estados Unidos y de Israel, han causado la muerte de una de las personas clave en eso que llamamos la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria de Irán admite pues que su portavoz, el general de brigada Ali Mohammad Naimi, ha sido el último de los altos cargos iraníes que ha resultado muerto por los ataques de Estados Unidos y de Israel. El cuerpo militar de élite, el que gobierna de verdad Irán, en definitiva, ha calificado la muerte de Naimi como un acto traicionero y terrorista en vísperas del último día del Ramadán, que bueno, para los chiitas también es un momento especialmente importante. Y puertas adentro de Irán, ¿qué pasa? Pues ahora van a ver algo muy duro. Ya les advierto que lo que les voy a contar ahora es terrible. La dictadura de los ayatolás en Irán ha ejecutado a 5 jóvenes manifestantes por su participación en protestas contra la tiranía de Teherán. Entre ellos, uno de los muertos es un joven de 19 años, campeón de la lucha deportiva, ¿se entiende? De la lucha libre conocida antes, ¿no? Bueno, las ejecuciones, ¿cómo se han llevado a cabo? Pues por el procedimiento de la horca en público, como método de ejemplarizar a la sociedad de que quien sigue imponiendo la ley en Irán son los ayatolás. Son los últimos ejecutados después de semanas de masacres contra los jóvenes manifestantes, con un balance de muertes que algunos sitúan en torno a los 30.000 jóvenes en todas las ciudades de Irán, disparados muchos de ellos en la cabeza o en el pecho a muy corta distancia por armas de fuego bélicas, ¿no? por fusiles de asalto principalmente. Estos jóvenes se echaron a las calles, como recordarán, en diciembre y en enero pasado. Así es que la crueldad de las decisiones del gobierno de Irán pues es evidente que continúa, es evidente que ahí está y que no cambia. Si acaso lo que cambia es la consideración del conflicto, como atestiguan algunas de las decisiones que está tomando Estados Unidos. Por ejemplo, la administración Trump ha aprobado un paquete de emergencia de 16.000 millones para los países aliados de Oriente Medio para que tengan interceptores de misiles, material tecnológico de primera magnitud para hacer frente a las agresiones que sufren desde Irán. Así es que, esto, en consecuencia, y dado que ese dinero se materializará y llegará cuando lleguen a los países del Golfo Pérsico esos instrumentos militares que les permitan vivir más tranquilos, llevará tiempo. Y por lo tanto esto lo que significa es que, por si acaso, Estados Unidos está aportando a sus aliados en el terreno material bélico de última generación y todo lo que quieran, pero que tardará en llegar. Por lo tanto, la guerra no será un paseo de unos días, como algunos nos dicen.
a pesar de que ayer el primer ministro de Israel, Netanyahu, dijera que la guerra terminará antes de lo que la gente cree. Bueno, pues ya veremos cuánto es lo que la gente cree, pero nadie sabe en estos momentos cuál es el límite de esta guerra. Bueno, nos vamos a ir a Budapest, porque en Budapest están pasando varias cosas que merece la pena comentar y sobre todo porque nos da la oportunidad de hacerlo don Rodrigo Ballester, que es director del Centro de Estudios Europeos del Matías Corvinus Collegium de Budapest. Muy buenas tardes, Rodrigo. Y Buenas tardes, Javier. Encantado de estar con vosotros. Gracias por atendernos. Bueno, en primer lugar, en Budapest, que es donde tú te encuentras, va a empezar la CEPAC. Este año, cuéntanos qué es esto de la CEPAC y qué expectativas ofrece. Pues precisamente estoy en CIPAC ahora mismo, por eso me conecto fuera, porque ya hay muchísimo jolgorio. Se respira optimismo, hay un grandísimo cartel. Mañana vendrá Javier Milei, hay varios jefes de estados y sobre todo, sí, esta CIPAC se hace en clave electoral, claro, para arropar y para apoyar a Víctor Orbán pues 3 semanas antes de las elecciones, pero se respira muchísimo optimismo. Así que un saludo desde CIPAC. Bueno, pues nada, iremos viendo lo que da de sí la CEPAC este año. Por cierto, el Tribunal de la Unión Europea está desatado imponiendo ideología de género a lo bestia y con reacciones muy pocas. Tal vez las de Hungría sean las más llamativas, ¿no? Exactamente. Esto es una tendencia ya que no es nueva, pero que se ha acelerado mucho en el último año, 2025 y mitad de 2024. Pero es que ya hemos llegado a un nivel de delirio de género aplicado y impuesto, ¿no? por el Tribunal, por la Corte Europea de Justicia, que es como si estuvieran implementando todos los deseos de Irene Montero, que quieren que toda Europa reconozca la identidad de género, es decir, la posibilidad por un individuo de ser lo que le da la gana. Claro, esto es algo que choca muchísimo, sobre todo en los países de Europa Central y del Este. Y sobre todo la pregunta es, ¿pero qué pinta la Unión Europea haciendo estas cosas? ¿Quién le da una competencia en educación sexual? Etcétera. Y entonces, es ya una imposición descarada de una ideología y sobre todo de sus aspectos más fanáticos. Y ya tenemos varias sentencias. La última del 12 de marzo, que obliga a Bulgaria a reconocer la nueva identidad de una búlgara que se ha ido a Italia a hacer una transición hormonal. Entonces, es ya una huida hacia adelante que se está convirtiendo ya en un fanatismo woke muy peligroso. Y respecto de la guerra de Ucrania, ¿qué se respira en la CEPAC? ¿Qué ambiente hay y qué piensan los países que creen pues, que a lo mejor ha llegado el momento de deshacer las sanciones a Rusia en materia de gas y en materia de petróleo? Claro, entonces la guerra en Irán está cambiando muchísimo la percepción, porque ahora nos estamos dando cuenta que la Unión Europea, Europa es completamente dependiente de unas materias primas que tenían que llegar por el Estrecho de Hormuz y por otros desde Oriente Medio que ya no están llegando. Entonces, ahora mismo, después de 4 años de guerra en Ucrania, después de 20 paquetes de sanciones que tampoco han funcionado, ¿qué tiene que hacer Europa? ¿Seguir disparándose en el pie en el nombre de unos valores y de un orden que se está derrumbando? Entonces, en CIPAC y en general en los ambientes de la derecha conservadora y nacionalista, soberanista, se respira mucho pragmatismo. Y el pragmatismo invita primero a sentarse en una mesa para hablar de paz. Esto, el último que lo ha dicho es el primer ministro belga. Y sobre todo empezar también a considerar muy en serio revocar algunas de las sanciones porque Europa ahora mismo, en la situación, estamos al borde de una crisis energética monumental. Si Europa ahora mismo no vuelve a importar energía rusa, entonces podría ser un choque energético casi inasumible para una Unión Europea que está ya muy débil, envejecida y que bueno, necesita y falta de competitividad. Entonces, es el momento ahora de entrar en razón y de sentarse en una mesa para iniciar negociaciones de paz con Rusia y empezar una especie de reconciliación. Estas son las preguntas que se están haciendo ahora mismo en SIPA. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo van las elecciones de Víctor Orbán? Pues
Las elecciones aquí ya hemos entrado en la recta final de la campaña. Y la novedad más peligrosa, Javier, es que la Unión Europea ha empezado ya con su intervencionismo. Nos lo temíamos, sabíamos que podía hacerlo, tenemos los presidentes de Georgia, de Rumanía, en menor medida de Polonia, pero también. Y no más pronto que hace 2 días, iniciaron lo que llaman un mecanismo de intervención rápida, que es digamos, un cartel de ONGs y de verificadores, de fact-checkers, que ya sabemos de qué pie cojean, que han decidido vigilar Hungría de las próximas, hasta el final de la campaña, para impedir intervenciones de Rusia. Entonces, en nombre de unas hipotéticas intervenciones de Rusia, tenemos una intervención muy, muy concreta de la Unión Europea. ¿Y qué va a pasar? Es que plataformas como Facebook o TikTok van a estar bajo presión para esconder y no publicar contenido que podría ser sospechoso según ese cártel de ONGs y de verificadores. Os doy un ejemplo. Entre esos 44 verificadores, gran parte financiados por la Unión Europea, está Maldita y Neutral, los 2 verificadores más sesgados que tenemos en España. Pues están en ese comité que ha decidido ahora mismo poner a Hungría, yo diría, en una especie de cuarentena informativa del lado conservador. Puro intervencionismo. Y eso se declaró oficialmente hace 2 años, hace 2 días. Que la situación es grave, aunque el ánimo es bueno, hay bastante optimismo respecto al resultado final. ¿Qué dicen las encuestas? Te ¿Perdón? preguntaba por las encuestas. ¿Qué dicen las encuestas? Pues las encuestas hay de todo, porque hay encuestas que dan incluso la oposición 15 o 20 puntos por delante, que son encuestas que no publicaría ni Tezanos, ni el CIS de Tezanos, pero las más serias pues ahora mismo dan una ligera ventaja a Fidesz. Entonces, son unas elecciones reñidas, serán unas elecciones reñidas. Depende también de las líneas de generación, geográficas. La Gran Budapest, bueno, es más liberal, las jóvenes son más liberales, pero al final es muy probable que sea también por el sistema electoral que haya una victoria de Fidesz. Una victoria contenida, no va a ser una gran mayoría de 2/3, pero en principio lo que las encuestas serias dicen es que Fidesz está ligeramente por delante. Eso es lo que están diciendo y bueno, luego es una elección abierta como en cualquier democracia y hay que ver la campaña hasta el final. Así que no demos nada por hecho y bueno, hay que esperar el resultado final. Pero están muy, muy, muy reñidas. ¿Tiene alguna implicación la CEPAC? ¿La CEPAC puede beneficiar el curso de la trayectoria de Orbán en las elecciones? Yo creo que sí, porque aunque cualquier elección se juega más en clave interna, una cosa que puede poner adelante, que una de las ventajas, digamos, de Orbán respecto a su contrincante es su maestría en relaciones internacionales y es enseñar también, digamos, el poderío de sus conexiones. Mañana va a venir Milei, hoy ya está aquí el primer ministro checo, es decir, aquí hay jefes de Estado. Por cierto, el lunes hay una cumbre de los patriotas, también estará Santiago Abascal, Marine Le Pen, entre otros. Entonces, también demostrar esa maestría y esas conexiones que ha hecho Orbán y demostrar que tiene una estatura internacional, además sabiendo que es probablemente el líder de la Unión Europea que mejor se lleve con Donald Trump, eso, claro, en los tiempos turbulentos que estamos conociendo, pues sí que es una baza. Y entonces yo creo que sí, haber organizado esta CIPAC antes de las elecciones para demostrar esa demostración de fuerza sí que puede ser muy útil, la verdad. Rodrigo Ballester, pues te agradezco mucho esta conexión, te dejo con tus tareas ahí en la CEPAC y te deseo una feliz tarde y un gran fin de semana. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Por cierto, hablábamos de la República, hablaba Rodrigo Ballester de la visita mañana, creo que ha dicho, a Budapest del presidente de Chequia. Pues en Chequia ha habido un sospechoso incendio en una fábrica de drones que la policía investiga porque hay una cosa que nos tememos, de la que nadie quiere hablar, pero son los atentados que pudieran producirse tanto en la industria de armamentos como en la vida pública y civil. Estamos en una guerra, o algunos países no la han declarado, pero sufren los ataques y tal vez pues sea
algún ataque de índole terrorista. Insisto en que esto no está confirmado, simplemente lo que sabemos es que la policía checa está investigando la causa de este incendio, en el que no hay que registrar bajas personales, no ha perdido la vida nadie, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es una noticia del día de hoy que nos anima a seguir pues hasta el final, a saber qué es lo que ha pasado en esta fábrica de drones. Bueno, y ya en casa, ya en España, resulta que, oiga, la investigación europea del apagón apunta a fallos en red eléctrica, en las empresas y en los reguladores españoles. Los expertos internacionales han presentado un listado de 22 recomendaciones para que no vuelva a caer el suministro energético en España. La investigación europea sobre el apagón del 28 de abril indaga en la cascada de reacciones que se dieron en ese día. El informe ha sido elaborado por el panel de expertos de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte. Los investigadores europeos han manifestado su preocupación por el que ha sido el apagón más grave de las últimas décadas. A lo largo del texto se atribuyen diferentes causas. Entre ellas está la falta de coordinación en el control de tensión, que supuso el elemento desencadenante. Pero, ¿por qué hubo un pico en la tensión? El origen del voltaje que generó esa inestabilidad procedía de las renovables. Al contrario que las energías tradicionales, necesitan inversores, lo que genera excedentes y supone un riesgo para la frecuencia del sistema. Las plantas renovables tampoco pudieron intervenir para apoyar la estabilidad del sistema, pese a que sobraba energía. El motivo fue que el procedimiento operativo 7.4, que regula el control de tensión, está desactualizado desde el año 2000, por lo que el problema no es que faltase energía, sino que el mecanismo no permitía entonces la participación de generación renovable. Otro elemento que atribuye el informe es que la generación convencional no cumplía con los requisitos necesarios en materia de capacidad de reacción y control de tensión. El panel de expertos europeos ha propuesto 22 recomendaciones, entre las que se incluye una mayor vigilancia y control dinámico de las oscilaciones del sistema, analizar los paneles solares domésticos, ya que pueden generar inestabilidad, y reelaborar la capacidad de arranque en negro para garantizar al menos 24 horas de autonomía. Tras conocer las conclusiones de los expertos, Red Eléctrica subraya que no han identificado errores en la generación programada para aquel día, que sería lo que les atañe en cuanto a responsabilidad. Los expertos europeos aclaran que el objetivo del informe no es inculpar a nadie, sino fomentar la transparencia para que no se vuelva a repetir la situación. Este informe no será el definitivo, ya que el organismo trabaja en uno final que espera ver la luz en el primer trimestre de 2026. O sea que lo que pasa en la red eléctrica española no es distinto de lo que pasa en la red de la alta velocidad española, que está todo obsoleto, que no se hacen inversiones desde hace muchísimos años, que se ha dedicado el dinero a las cosas estrafalarias que ha decretado el gobierno Sánchez, y lo básico, el mantenimiento, el poner al día las instalaciones, los limitadores de esa potencia eléctrica o las vías del tren de Adamuz, pues eso brilla por su ausencia. Esa es la pura verdad. Entendámoslo cuanto antes, porque la verdad es que si no nos van a volver locos. Hoy, por cierto, hay una noticia económica, luego les hablaré de las medidas, por supuesto. Tendrán ustedes pleno y perfecto conocimiento de las medidas tomadas por Pedro Sánchez, 5.000 millones para reducir el IVA, justo lo que rechazaban de plano, porque lo proponía el PP, porque lo proponía el PNV, porque lo proponían, en fin, todos, pero el gobierno decía que no. Al final lo han hecho de más o menos buen grado y con muchas tensiones con Sumar, pero de eso les hablaré más tarde. Sepan antes que eso que la inversión extranjera en España ha caído un 21% a la cifra inferior de los últimos 4 años, y eso son lentejas, porque los datos son oficiales. Así es que hemos dejado de tener tanto interés para el inversor extranjero, cosa bastante lógica, y algunos, como saben ustedes, se han ido, pues han puesto pies en polvorosa ante el cómo se ha procedido en el IBEX con algunas empresas. Por ejemplo, es el caso de Telefónica, ¿no? O es el caso de Indra, hemos tenido varios ejemplos de cómo el gobierno ha decidido intervenir en todas y cada una de las empresas
relevantes y fáciles para ellos de ser intervenidas. En algunos casos han usado caballeros blancos, han puesto presidentes a su antojo. En Moncloa se ha decidido quién iba a ser el presidente de Telefónica y se le dio pase al que había antes, Álvarez Pallete. En Indra veremos cómo acaba la historia, estamos a mitad, pero el tal Escudero le puso el gobierno ahí para tener un pie puesto en Indra y controlar y manejar a su gusto y manera una compañía de las más competentes que teníamos en sectores de carácter estratégico. Bueno, pues ahora cae en bolsa, hoy no, pero en los últimos días muchísimo, porque el señor que han puesto ahí en la presidencia quería hacer cosas de control para su propio beneficio de la compañía, que incluso eran contrarias a lo que el gobierno pretendía, que era tan solo un control político, pero sin que nadie se lucrara. Dice Sánchez que esto es un conflicto de intereses. Pues anda que no llevamos tiempo hablando de esto, como para no haberse dado cuenta. Bueno, quiero hablaros de la droga porque aquí, con ayudas, sin ayudas, con guerra o sin guerra, la Guardia Civil, la policía continúan tozudamente dando golpes al narcotráfico en nuestro país. Lo que pasa es que hay tanto que ni se nota. Las penas son flojas, los juzgados no están preparados, entran y salen del juzgado los que son detenidos. Algunos no, pero los menos. Hoy, para demostraros que esa pelea continúa y que tenemos que introducir cambios para que la ganen los buenos y no los malos, ¿verdad? En cualquier caso, nos vamos a ir a Caspe, Zaragoza, donde una operación policial que ahora vais a ver, pues arriesgando la vida, como siempre, pues ha determinado la detención de 6 personas implicadas en lo de siempre, el tráfico de drogas, y 3 de esos detenidos han ido directamente a prisión, provisionalmente, claro. Y veremos en qué se sustancia el procedimiento de la ley española que trata estos temas con una pues laxitud pavorosa. Acabarán condenándolos por un delito contra la salud pública y eso pues la pena es tan leve como que, en fin, hace que los que son detenidos, incluso enviados unos días a prisión, estén esperando el momento de salir para volver a reincidir en lo suyo. Bueno, y por cierto, ya que estamos en Caspe, vamos a hablar de Aragón en términos políticos, ¿se entiende? Ya saben que en Aragón se celebraron unas elecciones, que las ganó el PP, que para gobernar el candidato del PP, Jorge Azcón, necesita el apoyo de Vox, los votos de Vox, y que están en negociaciones. Hoy el número 1 de Vox en Aragón, que se llama Alejandro Nolasco, apelaba a que el PP tenga en cuenta la mayoría social del voto al centro derecha en su conjunto y que acabe pactando con Vox. Estamos en un punto en el que todavía tenemos que ver si el PP, como digo, quiere pactar con Vox y quiere aceptar esa mayoría natural salida de las urnas. ¿Quién va a estar en ese gobierno o cómo lo vamos a hacer o qué pasará en ese pacto finalmente? Es algo que solo sabremos pues en unas semanas, imagino. Bueno, antes de irnos a publicidad, me vais a permitir que os recuerde que si habéis llegado a la conclusión de que compartimos ideas y que nosotros podemos ser un vehículo de transmisión de esas ideas más rápido que hacerlo en el plano personal, la familia, el trabajo, etcétera, pues estaría bien que nos apoyarais. ¿Que nos apoyarais cómo? Pues haciendo miembros del Club de Amigos del Toro Televisión, que es tan sencillo como descolgar el teléfono y llamar al 91 616 2464, o bien podéis pensar en hacer alguna donación a la fundación de esta casa. Digo esto de la donación porque, según la ley fiscal, ahora podéis deduciros un porcentaje muy elevado de lo que decidáis donarnos. Así es que esto sería devuelto vía deducción en la renta del año 26, en un porcentaje que os concretarán de mil amores en el Club de Amigos si tenéis dudas al respecto. Por cierto, me encargan en el Club de Amigos que os cuente cómo va a ser el próximo ciclo que tienen previsto para todos los miércoles desde el 15 de abril al 20 de mayo, siempre a las 19:30 horas. Se puede seguir por modalidad presencial o también online, pero hay que inscribirse, esto es muy importante, en el mismo teléfono que dije antes o en la dirección electrónica del Club de Amigos. Dicen que quien entra en el Quijote ya no vuelve a leer igual. En Locos por el Quijote,
que es como se llama la nueva serie que os propone el club, descubriremos los capítulos más brillantes de la obra de Cervantes, su contexto, su ironía y el juego entre realidad y ficción que dio origen a la novela moderna y a su consideración en el mundo entero, que como sabéis es pues muy relevante. Bueno, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta empezamos con la mesa de análisis político. Produce y almacena la energía que consumes, asegurando el suministro en tu hogar y garantizando un ahorro en tu factura de la luz. ¿Cómo? Gracias a una batería instalada en tu casa y a la energía que generas desde un parque solar remoto. Aunque vivas en un piso, sin necesidad de instalar paneles en tu tejado, puedes tener tu propia energía y protegerte del mercado eléctrico. Y todo con la tranquilidad de un proyecto pensado para los próximos 40 años. Descubre el pack ahorro energético de Comunidad Solar en comunidadsolar.es o llamando al 980 2812. Bueno, pues antes de la hora prevista, un minuto antes de la hora prevista, ya estamos aquí dispuestos para abordar la mesa económica, la mesa política del día. Yo ya no sé dónde ando, si estoy en Pulso o estoy en la redacción abierta. Les voy presentando a algunos de nuestros invitados. Don Carlos Entrena, eminente jurista y presidente del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Hoy se ha reído usted mucho, ¿no?, con el colegio este que tenemos de gobierno, ¿no? Sí. Colegio desorganizado. Está muy bien, hacen huelga los jóvenes. ahora en el aula. Ahora entraremos a fondo. Don Juan Carlos Bermejo, economista y político, o expolítico, ¿cómo debo presentarle? Político amateur y nunca se sabe. Buenas noches. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues muy bien. Muy bien, como siempre, de viernes, y ahora comentaremos, ¿no? Ahora comentaremos, sí, que hoy tenemos mucho por comentar. Doña Marcela Regía, abogado y docente, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Encantada de estar aquí. Bueno, vamos a empezar suaves y ahí llegará el momento de entrar en lo de las medidas del gobierno. Antes que eso, hoy hay una noticia que es de lo más estrafalario, pero este es el país, Spain is different, decían antes, y es bien verdad. Resulta que Adif ha reincidido. Ya sabéis que Adif se llevó partes de la vía en Adamuz, la soldadura, un cacho de raíl, tal. Bueno, pues la juez de Montoro les dijo a los de Adif, ¿pero esto qué es?, a instancias de la Guardia Civil, que fue la que descubrió que de madrugada se habían llevado, dicen que a un depósito para custodiarlas mejor, quién sabe, porque Adif en esto puede ser la parte en la que la justicia diga la culpa es suya, cuidado. Bueno, lo insólito viene ahora, porque resulta que también se ha vuelto a producir el robo de 40 metros de raíles en Adamuz, que esto es ya la repan no sé qué. O sea, bueno, es completamente una locura lo que hemos visto con el sistema de la regulación de la electricidad, que han venido los europeos y nos han cantado la caña, porque dice que hay piezas que se tenían que haber renovado en el año 2000 y que ahí siguen, y claro, no regulan nada, y cuando hay un exceso de renovables, la cosa se va a hacer puñetas y quedamos todos en oscuro, quedamos todos en apagón. Bueno, esto de los 40 metros de la vía de Adamuz, además, tiene una explicación que luego vamos a comentar, pero sobre todo llueve sobre mojado. Hoy han venido a ver qué pasa con esto de Adamuz, la Fiscalía Europea, porque como hubo ciertos millones, 120, que se dieron para la renovación de la vía ferroviaria entre Madrid y Sevilla, en concreto también, sobre lo de Adamuz, pues la Fiscalía quiere saber si aquí ha habido malversación de fondos europeos, que es lo que nos va a contar ahora Marina Álvarez.
La Fiscalía Europea investiga si se malversaron fondos comunitarios para las obras de las vías de Adamuz. La Comisión concedió 111 millones de euros para renovar la alta velocidad entre Madrid y Sevilla y estudia ahora la comisión de un delito de malversación y/o de defraudación de ayudas europeas. Con esta ya son 2 las investigaciones abiertas por esta tragedia ferroviaria. La europea comenzó una semana después del accidente y será supervisada por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. La Fiscalía Europea se implantó en nuestro país en el año 2021 y el año pasado llegó a tener 97 casos activos. Además de Adamuz, investigan las adjudicaciones públicas al empresario Juan Carlos Barrabés, vinculado a Begoña Gómez. Y este viernes la recién constituida Asociación de Víctimas del Descarrilamiento en Adamuz ha convocado una manifestación en Huelva. Será a partir de las 6 de la tarde bajo el lema Memoria, Verdad y Justicia. Denuncian la falta de acompañamiento institucional y la descoordinación en la respuesta a los familiares de las víctimas. Los afectados creen que Transportes no ha estado a la altura de las circunstancias. De hecho, según ABC, el encargado del Ministerio para atender a las víctimas no se ha puesto en contacto con ellas 2 meses después de la tragedia. Se trata de un órgano creado hace ya 14 años que presta atención psicológica a los afectados por este tipo de accidentes ferroviarios. Transportes se escuda en la ausencia de protocolos para desarrollar su trabajo. Las víctimas confirman que nadie se ha puesto en contacto con ellas. Toda la asistencia que hemos tenido las víctimas, unas 200 personas que estamos ahora mismo en un grupo, en la asociación, pues hemos sido atendidas por nosotros mismos, con la experiencia que hemos ido teniendo y algunos de nosotros que llevamos pues 2 meses pues sin vida personal, atendiendo a todas las necesidades que son muchas, que tienen todas las personas. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros y es bastante indignante porque sabemos que esta oficina existe y pues nada, no ha actuado en ningún momento. Esta asociación de víctimas prepara nuevas acciones legales y ha contratado al abogado del caso Angrois que examina ahora mismo Estrasburgo. 40 metros de vía, digo yo que pesan un poco, ¿no? Digo yo que esto debiera ser suficiente, este descontrol a espaldas del juzgado, esta reincidencia en llevarse partes de algo que los técnicos necesitan para determinar la causa con fehaciencia jurídica. ¿Esto es suficiente para que el ministro pusiera su cargo a disposición en Trena? Pues sí, realmente es una situación extrañísima el que ocurran estas cosas, porque claro, estos elementos son piezas para la convicción, para la formación del criterio del juez o del tribunal que tenga que estudiar este asunto. Y claro, siempre los juzgados son muy cuidadosos, dan sus órdenes y su instrucción de que esto se custodie debidamente y se los llevan. Vamos, no sé si debe ser así, porque vamos, se llevan las piezas estas y eso es pues muy raro y yo creo que eso es casi delictivo, es un delictivo, porque no hay ninguna justificación para trasladar esas piezas no sé a dónde, si a un laboratorio, porque en ese caso lo sabría la juez de Montoro, que es la competente en este tema, pero si hay esta reincidencia, yo creo que ahí va a acabar alguien procesado, lógicamente. Pues sería lo justo y lo necesario también. Bermejo. Bueno, yo me voy a referir para lo de los víctimas, porque claro, aquí al final siempre pueblo salva pueblo, ¿eh? Porque aquí al final administraciones, pues es lo de siempre, ¿no? Dice, bueno, han pasado ya 3 meses casi, ¿no? Y aquí no sabemos nada, ¿no? Al principio sí, mucha rueda de prensa, mucho rollo, mucha historia, pero bueno, yo creo que ya tienen que tener bastante claro qué es lo que ha pasado ahí, en mi opinión. Pero lo de la destrucción de pruebas en los lugares de los siniestros, eso ya no es la primera vez que lo vemos. Eso ya ocurrió en el 11M, que destruyeron se llevaron los trenes, los destruyeron, pero vamos a las 24 horas prácticamente. O sea, que esta es la realidad. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Yo ya les digo, yo me mojo. Ahí ha habido una malversación como una casa, ahí ha habido unas contratas que han puesto materiales defectuosos y ha habido unas personas que han firmado unas certificaciones sin mirar si estaba bien hecho el trabajo. Esa es la realidad.
una de esas empresas, la que se encargó de las soldaduras. Hay otro problema, que son las subcontratadas. Las empresas subcontratadas se encargan, por lo visto, de casi todo. Y la subcontratada que hizo las soldaduras accedió a los informes técnicos de cómo se habían hecho las soldaduras 11 días después del accidente para rectificarlos. Es decir, que ahora ya no sabemos, hemos perdido la pista de qué dice el que hizo las soldaduras, que parece que va a ser bastante relevante. Marcela. Bueno, la verdad que esto es sorprendente. Yo esto no, si es así, si se confirma que es así, esto se llama una clara obstrucción a la justicia. Efectivamente, me lo has quitado de la boca porque es exactamente lo que sucedió en el 11M tras alcanzar el poder el Partido Socialista, que justamente, casualmente, es el mismo que gobierna ahora y que gestiona estos ministerios, ¿no? Esto es gravísimo y máxime cuando hemos conocido, por ejemplo, yo al menos lo conocí la semana pasada, que en el tramo este de Adamuz ya había habido esa fisura en la vía la noche anterior a producirse el accidente y entonces por eso pudo provocarse el accidente. Esto es una gravedad máxima y tampoco podemos eximir la responsabilidad en posibles subcontratas. O sea, perdone, si usted como ministerio o usted como gobierno o empresa estatal contrata a terceros para que gestionen determinadas acciones, usted también tiene que supervisar esas acciones. O sea que aquí la responsabilidad máxima es del ministerio en cuestión, del Estado y de las empresas que gestionan esto. O sea, no es de los subcontratistas, sin perjuicio de que se pueda derivar, ¿no? Pero vamos a hacer una visión global de algunos asuntos que tienen que ver con la corrupción para llegar al asunto político, que es lo relevante del día. Pero ojo que estas cositas pequeñas tienen su trascendencia para que nos hagamos una composición de lugar de para qué servían las cosas del Estado. Traxa es una empresa pública que factura más que ninguna de las empresas públicas. Es un pedazo de empresa. En Traxa descubrimos ayer que la supervisora del fichaje de una de las sobrinas, concretamente de Jessica, sobrina de José Luis Ábalos, había hecho más trampas que una película de chinos. Se había mentido en todo, era una enchufada pura y simplemente. Y se había hecho lo que había ordenado el ministro Ábalos desde el ministerio, claro, cuando era ministro. Hoy, ¿qué nos aporta Traxa? Pues Traxa le ha dicho al Supremo que lo de esta chica Jessica pues no es una novedad, que hay decenas de contratados por enchufe y centenares de currículums que se movían según le convenía a Koldo García y a José Luis Ábalos. Esto a mí me parece muy relevante. Por añadir a lo que es el futuro de Koldo García y de José Luis Ábalos, hay que decir que el Tribunal Supremo les dio un plazo para aportar 60.000 euros de fianza que se la reclamó en diciembre, que ha vencido el plazo y que como no han pagado, no han satisfecho esta fianza, pues ha empezado el procedimiento de embargo de bienes tanto de José Luis Ábalos como de Koldo García, cosa que supongo que no les sorprenderá. Ha transcurrido el plazo y ahora empiezan a hacer una investigación patrimonial para ver qué es lo que les pueden embargar para atender esas responsabilidades. Marcela, las dos cosas, Traxa, el manejo, el uso de estas sociedades públicas al antojo, al capricho. Es que la realidad es que esto no es nuevo, o sea, ya lo hemos visto en otras ocasiones. O sea, la realidad es que, por desgracia, estamos acostumbrados a que el poder político utilice esta serie de empresas para sus propios beneficios, ¿no? Esta es la gravedad del asunto. Sí, pero aquí nadie pita penalti y expulsión, entrena. No, ni lo van a hacer porque les interesa. Esto es muy grave porque Traxa, que es una empresa pública, pues debe tener unos criterios de selección de personal que además sean públicos, que no puede ser como si fuera una empresa particular de cualquiera que elige como empleado a aquel que le parece bien. Hombre, Traxa, como empresa pública, pues está sometido a unos determinados criterios para la selección de personal. La meritocracia es de la administración pública para la selección de personal a través de oposiciones que
se ha ido perdiendo poco a poco por aquello de los cargos de confianza, de niveles de la administración. Antes era hasta director general, tenía que ser funcionario, ya ha bajado este nivel. La meritocracia es esencial. En China se inventaron hace 3.000 años las oposiciones, el sistema de exigencia para entrar en la administración pública, y lo mismo existe en este momento. Existe igual. El Partido Comunista somete a aquellos que quieren participar en la administración del Estado, en el Estado, o el partido, que aquello es lo mismo, lo somete a unas exigencias muy importantes. La administración, por tanto, en España, tradicionalmente se ha nutrido de gente muy preparada a través de las oposiciones, y eso es lo que hay que trasladar a estas empresas públicas de una u otra forma, a través de unos criterios de selección que sean serios y que no sean digitales, discrecionales o al capricho de cualquiera que sea el director, el jefe del Sí, pero ministerio. fíjate si hay picardía. Colocaron a la sobrina en Traxatec, que es la filial de Traxa donde cobra más la gente. La sobrina se quejaba amargamente a Koldo, y Koldo a la señora que la colocó allí, que es Isabel Pardo de Vera, dijo: oye, es que la hacen trabajar mucho. Pero bueno, pero ¿esto qué demonios es, Bermejo? Sí, vamos a ver. Estos son agencias de colocación, Sí. parte de la industria política. Mira, te lo voy a explicar. Hay 3 empresas estatales que son gigantes. Una la acabas de decir, que es Traxatec, que es una de las filiales, es una filial de Traxa, la tecnológica. ISDEFE, que depende del Ministerio de Defensa, e INECO. Que es de donde salía esta Esas chica. 3 empresas son agencias de colocación de no funcionarios. Es decir, ¿y quién subcontrata esas 3? Las empresas que deberían hacer esa meritocracia que tú dices, pero que no la hacen, que lo que hacen es subcontratar a estas 3, que son ADIF y AENA. Los grandes centros de poder que tiene el Estado. Hombre, pues son las más poderosas y que contratan a miles de personas a través de estos 3 entes. ¿Y cómo se contratan? Pues hay gente en AENA y gente en ADIF que dice a este, o dentro del ministerio, la subsecretaría, la Dirección General del Secreto, contrátame a fulanito a través de INECO para colocarlo en ADIF, por ejemplo. O contrátame a fulanita en Traxatec para colocarla en AENA, por ejemplo. Pues o de ISDEFE, por ejemplo. Eso tiene que ser un elemento de transparencia muy importante, porque es corrupción. Eso es corrupción. Que no puede ser que una subcontratación se esté haciendo entre empresas públicas, joder. Es que eso no hay por dónde cogerlo. O sea, ¿para qué está el mercado privado? Hay miles de empresas de consultoría, de tecnología, etcétera, que son las que tendrían que ser objeto de esas subcontrataciones porque son temporales, ¿no? Son contratos que pueden durar o por un indefinido hasta que se finalice el acto. Pero no subcontratación entre empresas públicas. Bueno, y en su ¿Pero caso, esto qué con la es? licitación oportuna, que también exige la Sí, es que, pública, claro, pero aunque haga la licitación... Digo para las privadas, Claro. Pues eso es corrupción. Esto es un Claro tema que es corrupción. Es un tema de corrupción, es un tema de gravedad absoluta de meritocracia, que por cierto tampoco está en el Partido Comunista, que los meritocráticos son los que son fieles al sistema, no fiel a sus méritos propios. Pero luego se hacen fieles al partido, me imagino, en China, no lo conozco muy bien. Antes de pero poder que la licitar al puesto. que la gente se esfuerza mucho para estar muy preparada, es lo que quiero decir. Pues fíjate, aquí hay una gran contradicción porque me consta por testimonio. Un ingeniero con doble titulación, preparadísimo porque me ha dicho dónde ha ido a trabajar definitivamente, pero él pasó por Traxatec. Y en Traxatec el sistema de contratación para los que valen, para los que sacan las castañas del fuego, luego entran pues las sobrinas, los primos, el que conviene al partido, no sé qué, pero el sistema de contratación es eso. Tú no puedes estar aquí más de 24 meses, porque tendríamos que crearte plaza. Ahí está. Como tenemos que crearte plaza, te queremos mucho, eres buenísimo en lo tuyo, pero te tienes que ir a tu casa. Claro, ¿qué pasa cuando ese sistema se globaliza? Pues lo que pasa es que pierdes talento, que pierdes a los que estarían haciendo ese trabajo con experiencia y muy bien para fichar a otro nuevo, porque el sistema pues, no es partidario de engrosar la lista de los que trabajan de forma estable ahí. Y entre una cosa y la otra, pues tenemos
una administración pública cada vez peor, ¿no? Pierdes talento y manchas a los que lo tienen, porque por el mero hecho de haber pasado allí 12, 24, los que te dejen estar, como es una agencia de colocación, ya te dicen, oye, que tú vales mucho, pero estuviste allí, ¿no? En el sitio ese donde colocan a todo el mundo a dedo, ¿no? Que eso también mancha tu currículum, ¿no? O sea, es lamentable, pero por desgracia, hay que cambiarlo obviamente, pero es el sistema que tiene para funcionar. Me lo has dejado el toro en suertes, para que yo cuente cómo funcionaba, ayer lo contamos aquí, nos reímos mucho, la supervisora de las relaciones, ¿cómo la has llamado tú? El Departamento de Relaciones Laborales, ¿no? El Departamento Personal Recursos Humanos. de Traxa, la holding. Bueno, pues esta señora, que se llama Virginia, no me acuerdo cómo de apellido, esta señora borró todos los documentos y correos de quien le imponía la contratación de la sobrina. Lo borró, pero en una empresa tecnológica, me llama mucho la atención, que lo que borró se quedó en la papelera de su ordenador, es decir, que ni para borrar. ¿eh? Y la UCO llegó allí y dijo, bueno, no se preocupe usted, no, ya lo tenemos, esto ya lo tenemos, ¿sí? Hombre, es que mueve... En los eliminados de la Outlook. Mueve al cachondeo. Bueno, más novedades de la presunta corrupción. El Tribunal de Cuentas, que tampoco son los lápices más afilados de este país y que suelen llegar tarde a todos los problemas que tiene la vida pública, bueno, pues el Tribunal de Cuentas ha encontrado viejas irregularidades como gastos sin justificar en el Ministerio de Igualdad, que era uno de los que más chicha recibía por parte de Sánchez durante muchos años, ¿no? O sea que además de eso, del ventajismo, lo de siempre, el oportunismo ideológico, yo quiero esto, yo mantengo esto, yo hago esto y lo hago como me da la gana. Cientos de contratos a dedo sin justificar. Se han dado cuenta hasta en el Tribunal de Cuentas que, como veis, que maneja una persona puesta por Sánchez, cuidado. Hasta ahí y con esas condiciones se han dado cuenta de que hay un lío descomunal de contratos a dedo, de tú vienes, haces esto, ya te pago, tal y no sé qué. Bueno, el abuso más obvio del dinero público. Sí, así es. Pues eso, un criterio, es un sistema. Este ministerio tiene 500 millones de euros que son los que deben estar pendientes de las señoras que están amenazadas y que están... La pulsera. Entre otras cosas. Y que las pulseras fallan mucho. Y de otras cosas. Pero bueno, se gastan el dinero en lo que les da la gana. Y hacen ese pitufeo, o sea, pequeñas adjudicaciones, pero pequeñas adjudicaciones que cuando vas sumando, pues se convierte en una adjudicación importante. Ese pitufeo, ese fraccionamiento de los contratos es un fraude de ley, porque eso lo está prohibido en la ley de contratos del sector público de 2017. Los contratos de obras tienen un límite de 40.000 hasta 40.000, le llaman ahora lo que era adjudicación directa, ahora le llaman contratos menores, hasta 40.000 euros hacen así, con carácter digital. Y los de servicios y suministros me parece que son 15.000 euros. Y entonces pues van adjudicando a los amigos, tal, no sé qué, sin pasar 15.000 porque si no tendrían que ir al procedimiento transparente, ordinario. Los fraccionan, hacen este tipo de cosas. Por esto ha descubierto el Tribunal de Cuentas que hay tantos contratos pequeños, menores, pues para evitar una adjudicación ordinaria a través de un procedimiento transparente. Eso también pues hay que perseguirlo, Marcela. A ver, el Ministerio de Igualdad es de uno de los ministerios que hay que acabar con ellos, o sea, hay que decirlo abiertamente, y lo digo yo como mujer y encima joven, que les debe molestar más, pero es que es así. No hay ministerio que nos haya hecho más desiguales a la mujer que el Ministerio de Igualdad. Para empezar, ya no solo por la cantidad de leyes de arrojo violadores a las calles, etcétera, sino por el tema de las cuotas. O sea, es que yo lo pienso como mujer trabajadora, digo, no hay nada peor que estar en un puesto porque lo dice una ley, no, perdone, yo estoy en un puesto porque lo valgo, eso para empezar, para seguir toda su propaganda y toda la doctrina que emanan a través de su ministerio, efectivamente es así, a través de contratos minoritarios dentro del sector público que no necesitan pasar por licitación y los pueden adjudicar rápidamente sin ningún tipo de transparencia. ¿A quiénes? A sus amigos o a la empresa que les compre sus campañas
publicitarias completamente llena de consignas que las mujeres no compartimos. Es que es lo que nos enteran. O sea, esto es adoctrinamiento puro y duro, ¿no? Entonces, bueno, el Tribunal de Cuentas se ha dado cuenta porque hay un montón de contratos de este tipo, pero la realidad es que es todo una forma de evadir la ley y la transparencia y además de dar dinero a historias que las mujeres ni siquiera creen en ellas, ni que estamos de acuerdo con ellas, ni de verdad, o sea, es que yo lo pienso, ni aunque votasen a esta gente, seguro que le cuentan la mitad de las campañas que hace el Ministerio de Igualdad y la gente no está de acuerdo. Los desayunos que hacen, los encuentros que hacen, o sea, es una malversación pura y dura. Pues fíjate, yo creo que sí que debe haber, no sé si un ministerio, pero una ley orgánica de igualdad, sí, porque es... Ya la tienes en la Constitución. No, por eso. Ya lo tienes en la Constitución. No hace falta que ninguna ley le reconozca. De hecho, a raíz de las leyes han hecho desigualitarios a una parte de la sociedad. No. Vamos a ver, que esta chusma haya hecho desiguales a la gente no quiere decir que no tenga que haber una ley orgánica, porque en la Constitución hay un artículo, ¿no? El 14, es de los más importantes que tenemos, y por eso tiene que desarrollarse una ley orgánica, por eso se llama orgánica. Pero no para que haga iguales a las mujeres y a los hombres, sino que haga iguales a todos los españoles. Esa es la gran diferencia. Pero eso ya existe. Si compras ese argumento... No existe. No existe. Sí, aquí no somos todos iguales y empezando por el primero de los españoles que es inviolable. No somos todos iguales por las leyes que saca el Ministerio de Igualdad poniendo a las mujeres por encima de los hombres. No somos todos iguales, perdona. No me hables del Ministerio de la Chusma. Ahora no te hablo de esto. Cuando ponen a los catalanes en preferencia económica por el resto de españoles, ahí es cuando no todos somos iguales. Pero por Constitución vamos a hacer esa ley orgánica para que seamos todos iguales. Y por cierto, hay que matizar, somos iguales en derechos y obligaciones, porque el hombre y la mujer no son iguales, por mucho que se empeñen. Pues yo estoy de acuerdo con Marcela. Creo que no hace falta ninguna ley orgánica, porque decir que igual somos todos iguales, pues somos iguales, y ese es un principio que hay que entenderlo así. Pero no ocurre, esto de distinguir entre hombre, mujer, mayor o no sé qué, catalán, mallorquí, que no ocurre, Carlos, o español. Que no ocurre. Pero es que no hace falta. Pero ¿cómo que no hace falta si no ocurre? Si lo estás diciendo, en Cataluña tienen privilegios que no tienen en Murcia. Porque hacen leyes para dar esos privilegios. Pues por eso hay que hacer una ley orgánica estatal. No. Hay que derogar las leyes y cogerte la ley constitucional. Pero si es que la Constitución es un párrafo, ya no desarrolla nada. Es que no hace falta más. Y la Declaración Universal de Derechos del Hombre del año 48 pues lo dice. Y la Constitución española remite también a la Carta de las Naciones Unidas. Es como si dijéramos, no tiene que haber una ley electoral, claro que tiene que haberla. La Constitución dice, hay que votar, no sé qué, pero una ley que dice cómo vamos a votar, cómo nos vamos a representar, cómo elegimos a los representantes. Pues lo mismo la igualdad entre los españoles, es que es vital. No, por ejemplo, es vital. Por ejemplo, cuando en Cataluña exigen unos determinados requisitos, no para tener una mayor puntuación adicional, o sea, unos determinados requisitos como son pues hablar catalán o no sé qué, te pueden poner de pronto un día decir, pues bueno, pues saltar 1,80 m o de altura y de longitud pues 4,5 metros y a ver, pues igual, y que sepan catalán. No, pues no. Eso infringe el principio de igualdad de los entre los españoles para acceder a un determinado puesto público. Yo creo que eso no hace falta ninguna ley orgánica que lo explique, porque lo entendemos perfectamente. Bueno, pausa, 2 minutos de publicidad. Enseguida estamos de vuelta y tenemos que hablar de Begoña Gómez, así antes de llegar a lo de las medidas económicas de Sánchez. Ya estamos aquí de vuelta. Papelito que puede tener su trascendencia, que envía la compañía Air Europa al Supremo. ¿Y qué dice el papelito? Pues que efectivamente Víctor de Aldama, cuando mantuvo reuniones con Begoña Gómez, era un representante institucional de Air Europa. La compañía aérea ha mandado esa documentación al Tribunal Supremo y detalla que el empresario también estaba trabajando en esos momentos para conseguir fondos con los que paliar
la crisis que por el COVID sufrió Air Europa. Así que esto pues, le da un giro, un pequeño giro al tema Air Europa. Por cierto, y aquí hay que añadir que el juez Juan Carlos Peinado ha decidido citar a Begoña Gómez ahora en Semana Santa. El juez también quiere provocar un poquito pues, el desaire, no lo sé, pero se me ocurre otras fechas más fáciles de cumplir por parte de la señora presidenta, que lógicamente estará de vacaciones porque Sánchez no se pierde una. Sánchez estará en Lanzarote en Semana Santa y ya verás tú como aquí tenemos un lío informativo una vez más. Mandará, yo supongo que mandará al procurador que tenga o al abogado para que reciba las notificaciones que tenga que hacer, pues porque no creo que sea para tomarle declaración en relación a nada concreto, sino para notificarle alguna cosa. No sé esta citación para qué es, la de es 1 de abril, creo, ¿no? Sí. Es miércoles santo, he oído en la radio. Así es. Miércoles santo. Bueno, a lo mejor le reclama el pasaporte de una maldita vez que lo entregue al juzgado, ¿no? Porque, en fin, ya está bien la broma. Pues eso sí, eso realmente es un desacato, es una desobediencia que no tiene sentido, vamos. ¿Queréis añadir algo? A ver, yo creo que al Gobierno se le estrecha mucho sus posiciones y yo no he tenido oportunidad de conocer la noticia de fondo, pero parece que varias de las acusaciones continúan y quizás sea para notificarle los delitos que se establecen en determinados autos respecto de las causas de Begoña. O sea, no lo sé, no he tenido oportunidad, pero me parece que puede ir por ahí más la línea. En cualquier caso, claro, la notificación probablemente será a través de su representación procesal, eso no cabe duda, no van a ir a la Moncloa a notificarle a Begoña, pero la realidad es que yo creo que cada vez se les estrecha más el camino. Bueno, yo sobre el tema de Aldama y Europa y Begoña, o sea, está claro, es decir, tienes una empresa que tiene los pelos como escarpias porque no tiene para pagar el circulante, los alquileres, el renting de los aviones, los hangares, los empleados, etcétera, porque no está ingresando, entonces necesita dinero, necesita un rescate inmediatamente. ¿Y de quién tiran? Pues bueno, pues conozco a la mujer del presidente, duerme con él, pues oye, hay que achucharle. Pues duerme con él. Bueno, me voy a decir que vive con él, o sea, que es un contacto pues, como más cercano. Usted dice la mujer y Pedro. Y entonces utilizas eso. Y entonces consiguen el rescate en un Consejo de Ministros y este señor recibe una comisión muy importante de ir a Europa por haberle salvado el pescuezo. Bueno, pues ya está. Eso se llama tráfico de influencia. Es lo que hay. Yo lo que veo ahí es un comisionista que se lleva una pasta porque conoce a no sé quién, una empresa que era de las pocas que había justificación de rescatar, porque es la única aerolínea española que teníamos y era la que traía luego las cosas de medicamentos, mascarillas, etcétera, de todas partes, y unos empresarios muy agobiados porque veían que la empresa se les iba al garete si no les daban la pasta, porque es así, o sea, porque yo soy empresario y sé de lo que hablo. Entonces, eso es lo que veo. Tráfico de influencias, bueno, quizá poca ética a la hora de cobrar comisiones gordas. Ahí es donde a lo mejor, pero el tráfico de influencia, no sé. Hombre, vamos a ver, ¿se abstuvo el presidente del Gobierno de la deliberación que adjudicaba estas ayudas a Europa? No, pues penalti y expulsión, o sea, no me cuentes eso. Si quieres miramos el VAR. El presidente es como es, ya sabes. No, pero tiene la potestad de hacer eso. Claro. Bueno, vamos al gran tema del día, que es las ayudas. Las ayudas y el show que han montado esta mañana cuando los de Sumar han dicho que no entraban a la reunión del Consejo de Ministros, lo han demorado 2 horas, han tratado de reventarlo hasta que ha salido el trilero, el señor de los 3 cubiletes y el garbanzo, y ha dicho, mira, Yolanda, vamos a ver, ¿tú qué quieres? Aparentar aquí que tú me has impuesto unas medidas vivienda. Perfecto, las vamos a separar de las medidas anticrisis y ya será el Congreso el que pues ratifique o no el decreto ley, uno o el otro o ambos, ya veremos, pero le ha metido un gol por la escuadra. Probablemente un gol que ha querido que le encajaran Yolanda Díaz, porque de lo que se trata es de formar un ruido para ver si Sumar recupera cierto protagonismo ahora que le van las cosas mal. Bueno, 2 decretos. 5.000 millones, que yo la pregunta que me hago es ¿de dónde va a sacar Sánchez si no tiene presupuesto 5.000 millones?
A ver, que me lo cuente. Pero bueno, bien, las ayudas no están mal, son en la línea de lo que le han pedido tanto el PP como el PNV, como la patronal, rebajen el IVA. Al final, pues han optado por lo que han optado 8 países en Europa, que es recortar el IVA. Y el IVA de los combustibles pasará del 21% al 10%, así que se publique en el BOE, que esto es algo que tienen que saber ustedes. El sábado es muy prematuro, tal vez, pero el domingo es exigible ya que te rebajen el IVA al 10%. Habrá otras rebajas, como vamos a ver a continuación, en un trabajo que hemos preparado para ustedes, muy exhaustivo. España activa un nuevo escudo económico en plena tormenta internacional. Tras varios choques en su coalición esta mañana, el Consejo de Ministros no arrancaba. Sumar se ha negado a participar si el Gobierno no cedía sus pretensiones. Que esta mañana hemos dado una pelea muy importante por defender a la gente trabajadora de nuestro país. Y hoy hemos negociado hasta el último minuto para conseguirlo. Y no han sido los únicos. Junts también ha sacado pecho. Presumen de haber forzado al Ejecutivo a cambio de su apoyo. Y en mitad de una vorágine política, Pedro Sánchez anunciaba un paquete de 80 medidas con una inversión de 5.000 millones de euros para contener el impacto de la guerra de Irán. Un plan que contiene 80 medidas que van a entrar en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado y que va a movilizar 5.000 millones de euros. Un plan que Moncloa vende como el mayor escudo social de Europa, pero que nace marcado por las prisas, las exigencias de los socios y las grietas dentro del propio Ejecutivo. Situaciones extraordinarias exigen de respuestas extraordinarias. Son 2 reales decretos leyes. 2 decretos para salvar la coalición. Uno económico centrado en frenar el golpe de la energía, el gas y el butano. Por ejemplo, vamos a bajar los impuestos sobre la electricidad, vamos a suspender el impuesto a la producción y vamos a bajar el IVA de la electricidad del 21% al 10%. Vamos a congelar el precio máximo de venta del butano y del propano. Bajaremos también el IVA al 10%, los impuestos que afectan al precio de la gasolina, al gasoil, hasta el mínimo que permite la Unión Europea. Se va a traducir en una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos de euro por litro en función del carburante. Y otro social con la intervención del mercado inmobiliario congelando los alquileres. Y un segundo Real Decreto Ley que establece la congelación temporal de los precios de alquiler. Situaciones extraordinarias exigen de respuestas extraordinarias. Porque la clave está en el bolsillo, pero en el nuestro. Estos primeros compases a los españoles y españolas nos va a costar 5.000 millones de euros. El Gobierno rebaja impuestos a la energía para intentar contener la escalada de precios interviniendo el mercado en plena crisis. Al mismo tiempo recupera las ayudas al combustible, aunque esta vez no serán de forma generalizada. Vamos a dar una ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustible a todos los transportistas, a los agricultores, a los ganaderos y a los pescadores de nuestro país. Ayudas concentradas con un Ejecutivo que intenta evitar un golpe de efecto en la cadena económica. Cada euro de este plan sale del esfuerzo de los contribuyentes. En paralelo, un escudo social presionando márgenes empresariales en plena crisis energética. Vamos a dotar a la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, la CNMC, de nuevas capacidades de supervisión y de sanción para que se persiga y eventualmente, si se produce eso, se castigue con dureza a cualquier empresa que aproveche esta crisis para enriquecerse. Aunque más allá de Moncloa y los despachos, la imagen es otra. Un gobierno que ha tenido que negociar contra sí mismo y ceder ante sus socios para poder sacarlo adelante. Un plan multimillonario que deja claro que nuestra guerra es más interna que internacional. La guerra no sé si está en Irán, que parece que sí, pero también está en el gobierno, eso también está claro. Y algunos han tenido que morder y tragar sus palabras. Es el caso de María Jesús Montero, que dijo que era absurda la propuesta del PP de rebajar el IVA, y Yolanda Díaz, que esta estuvo genial. Esta es la que dijo que es que Feijóo es como una lavadora vieja, solo tiene un programa, siempre habla de lo mismo, de rebajar impuestos, ¿se acuerdan? El señor Feijóo es como una lavadora vieja en nuestro país. Aquellas lavadoras que tenían un único programa. ¿Se acuerdan ustedes? Ya casi no sé si existen. El único programa del señor Feijóo es bajar impuestos. ¿Qué os parecen las medidas, Bermejo? Bueno, yo creo que las medidas son obvias. Es decir, bueno, pues
Le estás dando a los profesionales que están sufriendo la crisis y que luego nos van a trasladar a nosotros los precios, ¿no?, en producción y en logística, pues les estás dando unas ayudas directas para que les cueste menos la energía. Bien. Está reduciendo el IVA de la electricidad, de los combustibles, a todos los ciudadanos. Bien, lo que pasa que, don Xavier, que tengamos un IVA de productos básicos como la electricidad y el combustible al 21%, es que eso clama al cielo, ¿eh? Eso lo podemos hablar en otro momento. La electricidad y el gas. Y el gas, o sea, es que eso tendría que estar ya en el 10 siempre, y ahora tendrían que haberlo puesto a 0. Eso es lo que habría que hacer. Al mínimo reducido. Pero bueno, bien. Sí. Y luego, esto las grandes, yo creo que son eso. ¿Faltan cosas? Sí, yo creo que faltan cosas, como por ejemplo, ¿vamos a garantizar el suministro energético en este país? Porque aquí dentro de un mes vamos a hacer el aniversario del apagón. ¿Os acordáis, no? Y las investigaciones han dicho que todos los entes fracasaron. Todos son culpables. Gobierno, red eléctrica, las eléctricas, etc. Entonces, eso es lo que también nos preocupa. ¿Nos vamos a quedar sin energía? Porque es que eso es lo que nos preocupa. De esto no ha dicho nada Sánchez. Y luego lo de las ayudas, lo de la congelación del alquiler, bueno, yo creo que eso puede ser positivo para mucha gente, porque bueno, si al final te cuesta más todo, pues bueno, si puedes no tener que pagar más, bueno, pues puede estar bien, pero yo creo que eso no va a ser convalidado en 30 días en el Congreso. Esa es mi opinión. Marcela. Bueno, en primer lugar a mí me parecen falsas y explico por qué, o tardías. Estas medidas no vienen de la guerra a Irán, eso es una excusa de la propaganda del gobierno para decir que nos hacen esta rebaja de impuestos que era más que necesaria en España desde hace años, no desde la guerra a Irán, para excusarlo con la guerra. Eso es lo que yo pienso, porque el IVA de la luz no es proporcional a un servicio necesario, los carburantes lo mismo, estaban disparados, y antes de la guerra. El tema de prohibir los despidos, pues me gustaría que hubiera más incentivos para contratar que tanto prohibir despedir, ¿no? Esa es mi opinión personal, pero la realidad es que veo que es una propaganda de pongo el título de la guerra de Irán para justificar algo que es lo que pienso, electoralista. Porque a mí me parece que se avecinan elecciones antes de lo que pensamos, no sé en qué forma ni con qué fin, pero quizás el gobierno ya está en marcha en esa propaganda electoral y esta es una de ellas. Carlos. Pues estas medidas llegan tarde y además son insuficientes. Por ejemplo, de los alimentos no se ha tocado nada, no se dice nada, y eso es muy importante, el IVA en los alimentos. En los carburantes me parece muy bien, el IVA del 21% en gas, gasolinas, etcétera, y en electricidad pues es muy alto, y bajarlo al 10 es lo lógico en estos momentos. Pero aquí lo que existe, dice, vamos a dar 5.000 millones. Pues no, dejarás de ingresar. El gobierno, el Estado, la Hacienda va a dejar de ingresar una determinada cantidad, aunque luego digan que van a dar unas subvenciones otra vez a las verdes, a los paneles solares familiares, etcétera, etcétera. O sea que tampoco es un desembolso de la Hacienda. Lo que la Hacienda tenemos que saber es que este año ha tenido un 2,5% de déficit, que eso son 40 y tantos mil millones de euros, que cada año, de una forma sistemática, incrementa la deuda. No se puede gestionar un presupuesto así, con ese déficit tan bestial. Y entonces ahora llevamos 20 días, porque han estado retrasando estas medidas, pues para hacer caja. Para ir haciendo caja, pues porque cada día son 300 millones de euros, por lo visto, lo que se deja de ingresar a partir de ahora. Pero bueno, vamos a ver qué plazo le ponen, porque si calcula 5.000 millones, es que habrán hecho un cálculo para un mes y luego renovarlo. Bueno, eso se lo ha inventado. Ha dicho que si es necesario, pues que habrá otro paquete de ayudas cuando quede corto. Bueno, esa es la tesis de este hombre que yo creo que está pasando una etapa difícil en lo personal, porque confunde, no sé qué, si se cree que es el rey Sol o algo parecido a eso, y le pregunta a un periodista, dice, yo no preveía esta guerra, dice, ¿y tú? ¿Tú preveías esta guerra?
Pues eso, no la preveíamos ninguno. Eso fue ayer. Hoy ha dicho otra que demuestra que en algunos momentos, no sé si cree que habla con su perra, está con la que juega en la Moncloa y hace vídeos de eso, ¿verdad? O qué, pero dice que la guerra esta me ha enfadado mucho. Vamos a verlo. En fin, después de... Es que estoy muy enfadado con la situación que está viviendo el mundo y la situación a la que nos están llevando determinadas decisiones y determinados gobiernos. No vale la pena ni comentarlo, ¿verdad? Don Xavier, es que yo también estoy muy enfadado. Ya. Pero estoy enfadadísimo con Donald Trump. Porque es que es la viva imagen de Sánchez. Sí. Un mentiroso, un traidor, una persona que hace todo lo contrario que prometió a sus votantes, pero que además las repercusiones son globales. Y yo le digo una cosa, bueno, y que además declara guerras saltándose al Congreso, la Constitución americana. O sea, que esto ya es el colmo. O sea, yo le digo una cosa, yo creo que jamás ha habido en la historia de los presidentes de Estados Unidos, o estoy equivocado, motivos tan grandes como para un impeachment contra un presidente. Porque este tío o está majara perdido o está sufriendo un chantaje grandísimo. O sea, es que no tengo otra explicación. Bueno, ¿algún comentario respecto al enfado de Sánchez por la situación bélica? Bueno, esto es una cosa ya, se pone en unos niveles que quiere transmitir intimidad. A mí me ha recordado, decía antes, a su hermano cuando estaba declarando ante la jueza de aquello de que eran las artes escénicas y no sé qué. Es que yo estoy así muy afectado, se ha hecho el afectado. Y en relación a la actuación de Trump, yo creo que la comunidad internacional tiene que velar por los propios intereses, hay que evitar la guerra, hay que presionar lo necesario, pero con este régimen iraní no había forma ninguna de entablar una conversación para que frenara en su laboratorio para la fabricación de armas nucleares y para intentar evitar la represión que utiliza contra su propio pueblo. Hay tantos escritos de Locke, de tantos a lo largo del pensamiento económico, del pensamiento jurídico en el mundo, que no es admisible que unas personas que se hacen con el poder como dictadores en cualquier pueblo, sea Venezuela, sea allí Irán, se permitan el lujo de ametrallar a su pueblo simplemente pues porque están haciendo una manifestación. Eso es intolerable y la comunidad internacional debe reaccionar contra eso y tiene ese mandato. Lo único que pasa es que quien falla es la organización, que es la ONU. Y dicho esto, yo creo los vetos del que Consejo de el Seguridad. veto del Consejo de Seguridad, porque claro, hay 5 con veto, pues sí, Estados Unidos ya lo planteó, no sé cuándo, en una intervención, pues siempre saldrá el veto de Rusia, el veto de China, y bueno, y son vetos recíprocos. Total, que se ha convertido la ONU en un organismo inoperante. Marcela. Pues completamente de acuerdo con este matiz, aunque no iba a entrar en esa parte del enfado, pero estoy de acuerdo. Y yo también creo que a veces vemos, por hablar de este punto de política internacional, aunque no era el tema, vemos el prisma de Trump con prismas de europeos o españoles, ¿no? Y es que Trump se presentó a las elecciones con su eslogan de América primero, ¿no? Hacer América grande otra vez, ¿no? Y yo creo que dentro de sus labores más acertada o más desacertadamente o con los medios que le da la ley estadounidense para implementar una cosa u otra, pues es lo que está haciendo, ¿no? Pero bueno, también creo que en esto estoy conforme que hay una parte del derecho internacional que tiene que actuar en eso y estamos ante una ONU completamente inoperante. Y respecto al presidente del gobierno, yo ya muy brevemente solo voy a decir que me parece una payasa de frase y que, o sea, es de verdad, o sea, es que me ha recordado a mi hijo cuando me dice no quiero comer las lentejas, y yo, bueno, vale, pues te comes las lentejas, o sea, es que no hay más, o sea, es que no, es como una cosa absurda que, bueno, no sé, es lo que se le ocurre a este hombre para hacerse un poco el víctima, porque ese es el papel que lleva. Está de más, está de más. Bueno, y ahora los presupuestos, vamos a hablar de los presupuestos porque el gobierno lo tiene congelado. Ahora estamos jugando a lo de lo urgente, lo necesario y tal, pero en realidad el problema es que lo que temen en Moncloa es que
La hipótesis de llevar los presupuestos, de iniciar un debate sobre los presupuestos, que decaería el propósito del Gobierno, porque si se mantiene Junts en el voto en contra, lo que no quieren es recibir presiones para el adelanto electoral, que es lo que temen más que si fuera una bala de plata. Nos lo cuenta Alba Sánchez. Sánchez vuelve a dar carpetazo a los presupuestos generales del Estado. El Gobierno congela los presupuestos y aplaza sine die su presentación, pese a prometer que en marzo tendríamos unos presupuestos. Recordemos que no hay desde el año 2022 y que desde entonces la cuestión se ha ido alargando por parte del Gobierno, dejando un escenario inédito. ¿Acabará la legislatura sin haber presentado unas cuentas públicas? Ahora la justificación oficial pasa a ser ese contexto internacional. Desde Moncloa aseguran que ahora mismo toda la prioridad está puesta en hacer frente a ese impacto económico de la crisis exterior, dejando en un segundo plano la elaboración de los presupuestos. Pero lo cierto es que el Gobierno no tiene los apoyos necesarios para sacarlos adelante. Y ahí está la clave política, porque el problema ya no es solo la oposición, tampoco cuenta con el respaldo de sus socios habituales. Formaciones como Esquerra han endurecido su posición en las últimas semanas y el Ejecutivo asume que cualquier negociación será cada vez más costosa a medida que se acerque ese ciclo electoral. El Gobierno ha reconocido que presentar los presupuestos es una jugada de alto riesgo y que ahora esa jugada no toca. El Gobierno de España, insisto, presentará los presupuestos generales del Estado. Pero es que lo dice como, bueno, la guerra... Pero es que la guerra... Pero vamos a ver, 4 millones de personas desplazadas, miles de personas muertas. Y por tanto creo que el Gobierno de España cumple con su deber, primero respondiendo a la urgencia provocada no por el Gobierno de España ni por Europa, sino por 3 países que han decidido ir a una guerra ilegal. Una situación que podría reactivar la petición de un adelanto electoral, que el Ejecutivo además no está dispuesto a sopesar. Mientras tanto, el Gobierno, atentos, sigue apoyándose en el colchón de los fondos europeos, aunque ese margen también tiene fecha de caducidad. 2026 es el último año en el que España recibe ese flujo económico, porque en política a veces no disparar también es tomar una decisión. Pero el problema ya no es disparar, es cuánto tiempo se puede aguantar sin apretar ese gatillo político. Que sí, que han visto que es la bala de plata, que lo mismo les sale mal y si van allí les van a poner la carita colorada y les van a decir que hay que adelantar elecciones, que no se puede gobernar sin presupuestos después de tumbárselos. Y para evitarlo, pues qué mejor que incumplir y no llevar los presupuestos como es la obligación. Pero no de la guerra, no, es que se tenían que haber llevado en octubre. En octubre del año pasado dice la Constitución. Exacto. Para que presupuestos para este año, claro, pero es que estamos desde el año... Desde el año sin presupuestos desde el año 23. Desde octubre aproximadamente 150 23, semanas. 24, 25, 26. Antes decía Montero, por lo visto, que ya la presentarán para el año 27, para 2027. Sí, o si no, para San Antonio. No tenemos tiempo para más. Si acaso para que yo agradezca a mis invitados su presencia y sus opiniones en el programa y a ustedes su interés y su atención. Pero para ustedes hay premio. A la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Sumar ha plantado a Sánchez a la puerta del Consejo de Ministros. No había pasado nunca en la historia española que parte del Gobierno se negara a participar en una reunión del Consejo de Ministros, lo que viene a evidenciar que aquí discutir entre las dos formaciones que forman parte del Gobierno pues no se ha discutido hasta la noche y la madrugada del pasado jueves. En conclusión, al final tenemos las medidas más tarde que la mayoría de los países de nuestro entorno y probablemente lo aprobado no vaya a ser suficiente para atender las necesidades de los españoles en tiempos aciagos para la energía.
Pedro Sánchez gastará 5.000 millones de euros en este plan anticrisis. Lo más relevante, la rebaja de 30 céntimos por litro en función del carburante y la rebaja del IVA al 10% en la luz y en el gas. Otras medidas destacadas son las que Sánchez recupera de crisis anteriores. Los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores obtendrán un descuento extra que se traduce en un ahorro de 20 céntimos por litro. España activa un nuevo escudo económico en plena tormenta internacional. Tras varios choques en su coalición esta mañana, el Consejo de Ministros no arrancaba. Sumar se ha negado a participar si el Gobierno no cedía sus pretensiones. Que esta mañana hemos dado una pelea muy importante por defender a la gente trabajadora de nuestro país. Y hoy hemos negociado hasta el último minuto para conseguirlo. Y no han sido los únicos. Junts también ha sacado pecho. Presumen de haber forzado al Ejecutivo a cambio de su apoyo. Y en mitad de una vorágine política, Pedro Sánchez anunciaba un paquete de 80 medidas con una inversión de 5.000 millones de euros para contener el impacto de la guerra de Irán. Un plan que contiene 80 medidas que van a entrar en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado y que va a movilizar 5.000 millones de euros. Un plan que Moncloa vende como el mayor escudo social de Europa, pero que nace marcado por las prisas, las exigencias de los socios y las grietas dentro del propio Ejecutivo. Situaciones extraordinarias exigen de respuestas extraordinarias. Son 2 reales decretos leyes. 2 decretos para salvar la coalición. Uno económico centrado en frenar el golpe de la energía, el gas y el butano. Por ejemplo, vamos a bajar los impuestos sobre la electricidad, vamos a suspender el impuesto a la producción y vamos a bajar el IVA de la electricidad del 21% al 10%. Vamos a congelar el precio máximo de venta del butano y del propano. Bajaremos también el IVA al 10%, los impuestos que afectan al precio de la gasolina, al gasoil, hasta el mínimo que permite la Unión Europea. Se va a traducir en una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos de euro por litro en función del carburante. Y otro social con la intervención del mercado inmobiliario congelando los alquileres. Y un segundo Real Decreto Ley que establece la congelación temporal de los precios de alquiler. Situaciones extraordinarias exigen de respuestas extraordinarias. Porque la clave está en el bolsillo, pero en el nuestro. Estos primeros compases a los españoles y españolas nos va a costar 5.000 millones de euros. El Gobierno rebaja impuestos a la energía para intentar contener la escalada de precios interviniendo el mercado en plena crisis. Al mismo tiempo recupera las ayudas al combustible, aunque esta vez no serán de forma generalizada. Vamos a dar una ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustible a todos los transportistas, a los agricultores, a los ganaderos y a los pescadores de nuestro país. Ayudas concentradas con un Ejecutivo que intenta evitar un golpe de efecto en la cadena económica. Cada euro de este plan sale del esfuerzo de los contribuyentes. En paralelo, un escudo social presionando márgenes empresariales en plena crisis energética. Vamos a dotar a la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, la CNMC, de nuevas capacidades de supervisión y de sanción para que se persiga y eventualmente, si se produce eso, se castigue con dureza a cualquier empresa que aproveche esta crisis para enriquecerse. Aunque más allá de Moncloa y los despachos, la imagen es otra. Un gobierno que ha tenido que negociar contra sí mismo y ceder ante sus socios para poder sacarlo adelante. Un plan multimillonario que deja claro que nuestra guerra es más interna que internacional. Y aquí se abre una gran contradicción, porque si el Gobierno se ha abierto a una rebaja del IVA en los productos básicos de la energía en nuestro país, algunos se han tenido que comer los sapos a pares. Es el caso de la señora Montero, que decía que eso era una medida absurda. Es el caso de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que hace unos días cuestionaba al PP por defender la bajada del IVA y que concretamente llegó a decir que Feijóo era como una lavadora vieja que solo tiene un programa y el programa es bajar impuestos. El señor Feijóo es como una lavadora vieja en nuestro país. Aquellas lavadoras que tenían un único programa. ¿Se acuerdan ustedes? Ya casi no sé si existen. El único programa del señor Feijóo es bajar impuestos.
Como ven, el Ejecutivo ha quedado retratado al incluir un decreto esas rebajas de impuestos que tanto criticaban hace tan solo unos días. Y a ello hay que añadir las discrepancias entre el PSOE y Sumar, que han hecho que el Consejo de Ministros se retrase varias horas. El PP califica de vergonzoso lo ocurrido esta mañana y consideran que el Gobierno está desautorizado. El Gobierno de las pancartas del no a la guerra hoy escenifica una auténtica batalla campal en el Palacio de la Moncloa. Vaya presidente este que tenemos, que se dedica a desafiar a Trump, a Milei, pero le doblan el pulso ministros como Urtasun, Yolanda Díaz o Sira Rego. Y es insoportable. Esto no aguanta más. Esto es una comedia bufa insólita. Sumar no quiere entrar en el Consejo porque se desprecian sus medidas sobre la vivienda. Sánchez tiene que hacer de bombero apagafuegos y pactar en el último minuto con Yolanda Díaz una cosa absurda, y es que haya dos decretos, uno de las medidas energéticas y otro de las medidas de vivienda para contentar a Sumar. Un decreto, este último, el de la vivienda, que no tiene posibilidades de salir vivo del Congreso. La vice Hollywood ha tenido ya su minuto de gloria, que como siempre acaba en nada de nada. Así que tras la comedia con Sumar, que duró más de 2 horas, las medidas que llegan con 20 días de retraso se plasmarán en el Boletín Oficial del Estado mañana y pondrán en práctica esas rebajas del IVA que podrán ser exigibles a partir del domingo, imagino yo. La verdad es que Sánchez no le da importancia a este desencuentro con Sumar. Dice, hombre, yo desconocía que existiera una previsión horaria para los consejos de ministros. Decía, como el que no quiere responder la cuestión, para explicar este inaudito plante de parte de un mismo gobierno. Parece que la guerra, en lugar de en Irán, esté entre las dos formaciones del gobierno. Estos, ni unos ni otros, han deliberado nada hasta la noche de ayer jueves y la madrugada, para ser más concretos. Según evidencia el propio plante y la falta de maduración de decisiones en el Consejo de Ministros. Dice Sánchez que usará 5.000 millones en la protección del noble pueblo español. ¿Pero de dónde los va a sacar? Los sacarás de la recaudación que vas a dejar de tener, que es nuestra, es de los españoles. Tú tomas las decisiones, pero el dinero es nuestro. Con la gasolina a 2 euros el litro y en mitad de un descontrol de los precios, el líder Sánchez se debate en aceptar una rebaja fiscal, la que le exigía a todo el mundo, de unos 30 céntimos por litro, según el tipo de combustible, y hacerle un cariñito a los sectores del transporte, la agricultura y la pesca, que tendrán una ayuda adicional de 20 céntimos por litro. Un caos. Y en Moncloa tratan de medir la situación ante un posible adelanto electoral. Sánchez insiste en que eso no será posible, no por la falta de cuentas públicas o transparencia, sino por culpa de las crisis internacionales. Primero fue la guerra de Ucrania y ahora la guerra en Irán. La pregunta es, ¿qué será lo próximo? Nos lo cuenta Alba Sánchez. Toca. El Gobierno de España, insisto, presentará los presupuestos generales del Estado. Pero es que lo dice como, bueno, la guerra, pero es que la guerra... Pero, vamos a ver, 4 millones de personas desplazadas, miles de personas muertas. Y por tanto creo que el Gobierno de España cumple con su deber, primero, respondiendo a la urgencia provocada no por el Gobierno de España ni por Europa, sino por 3 países que han decidido ir a una guerra ilegal. Una situación que podría reactivar la petición de un adelanto electoral, que el Ejecutivo además no está dispuesto a sopesar. Mientras tanto, el Gobierno, atentos, sigue apoyándose en el colchón de los fondos europeos, aunque ese margen también tiene fecha de caducidad. 2026 es el último año en el que España recibe ese flujo económico, porque en política a veces no disparar también es tomar una decisión. Pero el problema ya no es disparar, es cuánto tiempo se puede aguantar sin apretar ese gatillo político. La falta de supervisión y de control de la contratación de la sobrina de José Luis Sábalos por parte de la empresa pública Transatec no fue un caso aislado. El ente público ha remitido al Supremo un informe pericial en el que se aprecia
un grado elevado de discrecionalidad, como quien quiere decir que aquello era un cachondeo de enchufados, en la propuesta de más de un centenar de candidatos, según confiesa Traxatec. La empresa dice que todo eso ha comprometido los principios de la libre concurrencia. Más que comprometerlos, los ha hecho fosfatina. Bueno, y el Supremo, también es cierto esto, que activa el embargo de bienes a José Luis Ábalos y a Koldo García porque no han presentado ni un céntimo de los 60.000 euros de fianza que se les reclamaron en diciembre. En el auto de apertura de juicio oral se les dio un plazo, 5 días para aportar estos fondos y no lo han hecho. Así que, transcurrido el plazo, lo que hace el Supremo es iniciar una averiguación patrimonial para si tienen propiedades en su nombre, acudir a las decisiones oportunas para aportarlas como fianza del caso que nos ocupa. Contra el recurso, sin embargo, del Supremo de hoy, sí cabe interponer un recurso de reposición. Y hoy hemos conocido que el presunto comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, se reunió con la mujer del presidente, con Begoña Gómez, en varias ocasiones durante 2020, concretamente en la sede de Globalia. Unas reuniones en las que también estaba presente el CEO de Air Europa, Javier Hidalgo. La aerolínea admite en varios documentos remitidos al Tribunal Supremo que en esas fechas Víctor de Aldama ya ejercía como representante institucional de esta compañía que acabó siendo rescatada por el Gobierno con 475 millones de euros. Y además, hoy hemos conocido más novedades del caso Begoña Gómez. El juez Peinado insiste en que la mujer de Pedro Sánchez sea juzgada por un jurado popular y aporta argumentos. Dice el magistrado que la llegada del presidente a la Moncloa supuso un cambio radical en la trayectoria profesional de Begoña Gómez. Por ello, el juez ha decidido mantener todos los delitos por los que está siendo investigada y vuelve a citarla a declarar en plena Semana Santa. Adif reincide y vuelve a llevarse material del lugar del accidente de los trenes en Adamuz, sin avisar a la jueza y sin permiso. Se han llevado nada menos que 42 metros de vías. La compañía pública defiende en un informe que las soldaduras bajo sospecha se realizaron correctamente. Pero bueno, es que además la Fiscalía Europea, que está investigando qué ha pasado en Adamuz, pues cree que se pudieron haber malversado fondos europeos en la renovación del tramo de vía de Adamuz. Las pesquisas continúan paralelas a la investigación penal que ha abierto el juzgado de Montoro. ¿Por qué? Porque es que 100 millones que venían de los fondos FEDER europeos se destinaron a la renovación de ese tramo de la vía entre la alta velocidad de Madrid y de Sevilla. Y según creen, pudieron haber sido malversados. La Fiscalía Europea investiga si se malversaron fondos comunitarios para las obras de las vías de Adamuz. La Comisión concedió 111 millones de euros para renovar la alta velocidad entre Madrid y Sevilla y estudia ahora la comisión de un delito de malversación y/o de defraudación de ayudas europeas. Con esta ya son 2 las investigaciones abiertas por la tragedia ferroviaria. La europea comenzó una semana después del accidente y será supervisada por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. La Fiscalía Europea se implantó en nuestro país en el año 2021 y el año pasado llegó a tener 97 casos activos. Además de Adamuz, investiga las adjudicaciones públicas al empresario Juan Carlos Barrabés vinculado a Begoña Gómez. Y este viernes la recién constituida Asociación de Víctimas del Descarrilamiento en Adamuz ha convocado una manifestación en Huelva. A partir de las 6 de la tarde, bajo el lema Memoria, Verdad y Justicia, se han juntado todos los familiares de las víctimas. Denuncian la falta de acompañamiento institucional y la descoordinación en la respuesta a los familiares de las víctimas. Los afectados creen que Transportes no ha estado a la altura de las circunstancias. Según ABC, de hecho, el encargado del Ministerio para atender a las víctimas no se ha puesto en contacto con ellas 2 meses ya después de la tragedia. Se trata de un órgano creado hace 14 años que presta atención psicológica a los afectados por accidentes ferroviarios. Transportes se escuda en la ausencia de protocolos para desarrollar su trabajo. Las víctimas confirman que nadie se ha puesto en contacto con ellas. Toda la asistencia que hemos tenido
las víctimas, unas 200 personas que estamos ahora mismo en un grupo, en la asociación, pues hemos sido atendidas por nosotros mismos, con la experiencia que hemos ido teniendo, y algunos de nosotros que llevamos pues 2 meses pues sin vida personal, atendiendo a todas las necesidades, que son muchas, que tienen todas las personas. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros y es bastante indignante porque sabemos que esta oficina existe y pues nada, no ha actuado en ningún momento. La Asociación de Víctimas prepara nuevas acciones legales y ha contratado al abogado del caso Angrois, que se está examinando en Estrasburgo. España se apagó y todavía seguimos sin respuestas. Un informe europeo apunta que hubo una acumulación de fallos entre las renovables y red eléctrica. También han destacado que la regulación no se adecúa a la situación actual. Todos estos factores habrían provocado, según la investigación, el gran apagón que vivimos el pasado 28 de abril. Un informe que reparte culpas y que no aporta ninguna claridad sobre los auténticos responsables. Y además, el Tribunal de Cuentas ha señalado al Ministerio de Igualdad por asignar cientos de contratos a dedo sin justificar. Supuestamente, la cartera dirigida por Ana Redondo coló como contratos menores, es decir, asignados normalmente a dedo y con unas exigencias de transparencia bastante escuetas, contratos que deberían haber sido tramitados a través de procedimientos ordinarios. En concreto, el tribunal analizó 221 contratos y detectó algo llamativo. 144 de ellos tenían un importe muy cercano al límite legal, que es 5.000. Además, el informe señala otra irregularidad importante. En más del 68% de los casos no consta cómo se calculó el presupuesto de esos contratos. Y en la página internacional, la guerra manda, lógicamente, ¿cómo no va a mandar la guerra? Irán amenaza ahora con atacar zonas de recreo y destinos turísticos que son habituales de ciudadanos de Estados Unidos e Israel. Al mismo tiempo que Donald Trump llama cobardes a los socios de la OTAN por no sumarse a la guerra contra Irán. Y en el interior, en Irán, la Guardia Revolucionaria ha informado que es cierto que han causado la muerte a su portavoz, el general de brigada Ali Mohammad Naini. Este era uno de los altos cargos que le quedaban al régimen después de la campaña de persecución y de anulación o de muerte de los principales directivos que hay en el régimen de los ayatolás. Por cierto, la dictadura de los ayatolás ha ejecutado a 5 jóvenes manifestantes por haber participado en las protestas contra la tiranía de Teherán. Entre ellos hay un joven de 19 años que es campeón de lucha y una persona bastante popular. Las ejecuciones se han llevado a cabo por el mecanismo de la horca en un espacio público como un método para atemorizar, ellos dicen que para ejemplarizar con los castigos a la sociedad iraní. Son los últimos ejecutados después de las masacres que se llevaron a cabo contra jóvenes manifestantes en los pasados meses de diciembre y de enero. Y lejos de Irán, pero relacionado con el conflicto, el presidente Trump acaba de decir hace unos minutos que, tal como están las cosas, estaría justificado plantearse pues abandonar las bases que tiene conjuntas Estados Unidos con España, las bases de Morón y de Rota. Así es que esta idea, que se planteó a otro nivel, ahora ha llegado ya a la Casa Blanca y parece que está en los planes futuros del presidente Trump. Bueno. Tienes que contarme el final de esta historia del turista de 20 años en Barcelona. ¿Qué ha pasado con él? Así es, Horcajo. Los resultados preliminares de la autopsia han certificado que la muerte de James Gracie fue accidental. Señalan que el joven estadounidense de 20 años, cuyo cuerpo fue localizado ayer en una playa de Barcelona, falleció por ahogamiento tras caer al mar. Se descarta, por lo tanto, una muerte de tipo criminal. Además, en su atestado, la policía dejó constancia de que al menos una de las cámaras de seguridad de la zona grabó a Gracie en el momento en el que se acercaba a la costa y caía al mar. El joven estadounidense de la Universidad de Alabama se encontraba en España desde el lunes para disfrutar de sus vacaciones de primavera. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos a todos una feliz noche, especialmente a los que continúen con la señal del Toro Televisión y, por supuesto, un gran fin de semana. Les dejamos ahora con la lupa. Muy buenas noches.